Minutos saludamos al doctor Tarquino Orellana, ex síndico municipal, ex concejal. El doctor Tarquino Orellana ha ocupado una serie de dignidades de carácter público. Hoy es un ciudadano en servicio a través de su profesión como abogado. Doctor Orellana, quisiéramos conocer su punto de vista con su amplia experiencia y exposición a los temas públicos sobre la situación de Cuenca, considerada todavía una burbuja en varias materias, entre ellas seguridad, transparencia, pero que va evolucionando. ¿Cómo mira usted estos cambios que se van evidenciando en estas materias, seguridad y transparencia en esta urbe? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad para opinar públicamente y ojalá orientar una discusión que sea productiva para la colectividad. En verdad, yo creo que el tema de la ciudad de Cuenca, pensada por nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos en una perspectiva de autorreconocimiento que creo que es legítima, crea diferencias respecto del país, pero también a veces tener unas vanidades que resultan falsas. Cuenca ha ido decayendo en su presencia nacional desde hace muchos años. Cuenca no tiene un lugar en la política nacional que sea propiamente relevante por distintas razones, tanto las electorales cuanto que, digamos así, Cuenca, salvo en el gobierno de Rafael Correa, donde tuvo una presencia importante de varias personalidades de Cuenca que fueron parte de sus ministerios, Cuenca ha tenido, yo diría, un trato a veces condescendiente de parte del gobierno, con ciertas migajas, digamos así, de participación, pero en la realidad, ciertamente con lo que ha pasado en el tema vial, lo que pasa en el tema minero, lo que pasa en el tema eléctrico, que son los temas importantes de la colectividad y del sentir de los cuencanos, sin duda alguna estamos de una relación preterida, estamos de una relación marginal, y también es cierto que los cuencanos no hemos logrado configurar una estrategia regional que nos una, una estrategia regional que nos dé el lugar que nos corresponde y que le haga a Cuenca cumplir su rol de centralidad regional, que de hecho la tiene, que tiende a perderla por su propia deficiencia, yo diría, en un planteamiento más profundo de su misma realidad. Doctor Orellana, más allá de esta descripción que usted hace del reciente pasado, incluyendo en esto la proficua presencia de elementos del correísmo en el gobierno de Rafael Correa, no podemos dejar de lado, simplemente para describir el panorama que hemos vivido en los últimos años, que en los dos últimos periodos de gobierno, el vicepresidente de Ecuador han sido un cuencano y una cuencana. En realidad hemos estado, yo digo, con esas presencias que a veces resultan un poco también de figuración y de imagen, más que de reconocimiento real a la ciudad y a sus propuestas. Sin duda alguna, la presencia de Verónica Abad en la vicepresidencia de la República, más allá de ser casual, sin duda alguna no es representativa de la ciudad definitivamente, y tampoco está cumpliendo un rol más allá de su propia situación particular en una relación problemática, por decirlo menos, con unas decisiones arbitrarias que toma el presidente de la República en esta materia. Volviendo al tema más importante respecto de su pregunta y los últimos acontecimientos. Hablemos del escenario actual. Sí, de los últimos acontecimientos, yo creo que los actores locales, para referirme a los señores asambleístas, son los que eligen los escenarios, los que eligen los interlocutores, las estrategias y las batallas. Y a mí me parece que están muy desencaminados. El tema del seguro social, sin duda alguna, es un tema importante. La conducta de la señora Argudo seguramente merece una investigación, pero van y presentan una denuncia en Quito. Y la investigación que hacen, más allá de los impactos noticiosos que ellos tienen, no avanzan a una comprensión que me parece que necesita una hipótesis básica y elemental.
las circunstancias que se han dado alrededor de la señora Argudo, sin duda alguna, solo pueden tener una explicación: la relación con el poder central. Porque las relaciones en el seguro están centralizadas, los manejos del seguro social son centralizados, y las decisiones político-administrativas dependen fundamentalmente de sus primeras autoridades. De modo que separar el tema de la señora Argudo de la problemática del IES a nivel nacional me parece que desencamina el proceso y ciertamente nos permite un ataque que resulta marginal frente a los verdaderos problemas, y al mismo tiempo no nos deja ver los temas que son importantes respecto de la administración pública, en lo que significa la gestión de los medicamentos, la compra de los equipos y los temas más importantes de la propia administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el tema último que ha surgido respecto de, como usted bien ha calificado, el caso del doctor Amoroso, que sin duda alguna ha sido un profesional respetado de más de 20 años de servicio en el Cantón Cuenca. Las consultas que hacen los señores asambleístas, que son abogados, algunos de ellos, de lo que yo entiendo, comienzan apuntando mal, porque el órgano al que deberían recurrir para averiguar, porque la autoridad nominadora de los funcionarios con los que dicen que existe nepotismo, son obviamente el Consejo de la Judicatura. De modo que uno no entiende por qué ponen el blanco en la señora fiscal cuando la investigación está en otra parte, y por qué hierran en el tiro cuando hay un tema que este rato existe a nivel nacional y que sin duda alguna merece una reflexión, una propuesta y una decisión política, que es la Administración de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Me da la impresión a mí, y por eso comencé diciendo que los escenarios y los interlocutores y las batallas los eligen quienes las proponen, que de alguna manera nuestros legisladores están más empeñados en hacer noticia que en producir efectos. Y me da la impresión que su misma comprensión de los problemas resulta un poco nimia, un poco, yo diría, casi insignificante respecto a los temas importantes de la colectividad, tanto local cuanto nacional. De modo que, si hablamos de los temas locales y cuáles deberían ser las estrategias de nuestro cantón y nuestra provincia, de la cual son representantes, evidentemente en los temas más importantes tienen conflictos incluso internos en las relaciones con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, en los temas de la posición respecto de la actividad minera en el Cantón Cuenca, con respecto a los problemas de la descentralización que no se concretan de ninguna manera, con las situaciones muy precisas y concretas de la participación del gobierno local y de los gobiernos provinciales, o de la participación de la provincia en el presupuesto general del Estado y en la estrategia de desarrollo que el Estado ha propuesto al país. Creo que ahí están los temas en donde nos toca incidir, donde nos toca proponer, y donde, sin duda alguna, la deficiencia de nuestra propia presencia y nuestra propia propuesta hace que la fiesta de la insignificancia, por robarme un tema del título de una novela famosa de Milan Kundera, sea lo más importante. Y entonces las cosas pequeñas, las cosas nimias, casi las cosas de chisme y de callejón, se convierten en temas importantes y terminan siendo fuegos artificiales. Yo no quiero menospreciar que hay hechos que merecen investigarse. No quiero menospreciar que hay temas que merecen una investigación exhaustiva, pero me parece a mí que los señores legisladores de la provincia de La Suay no están apuntando bien, no están pensando con claridad y no están sabiendo las cosas que son importantes de hacer. En lo que se relaciona, doctor Orellana, con esta convocatoria al Consejo de Seguridad en la ciudad de Cuenca para el día de mañana, lo ha hecho el alcalde, poniendo énfasis, resaltando la importancia de que la ciudad se una para actuar conjuntamente en contra de la delincuencia que a través de estos hechos violentos da cuenta de que va tomando cuerpo también en esta urbe. A mí me parece que es importante, entiendo yo que se tratará de una
convocatoria de una sesión extraordinaria. El Consejo de Seguridad en Cuenca tiene más de 20 años de existencia. El Consejo de Seguridad lo preside el alcalde. El Consejo de Seguridad es la instancia de integración de una gestión que es obligatoria, de coordinación y de complementariedad entre las distintas entidades. Y ciertamente, aunque el tema de la gestión de la policía es una responsabilidad del gobierno central, la política de la seguridad es una tarea conjunta, donde la preside el alcalde y en donde el liderazgo que el alcalde debe asumir es, desde luego, fundamental. En el tema de la seguridad, a mí me parece que también que como que hay siempre una recurrencia a este tema, que es un tema de convocatoria, es un tema de necesidad y es un tema obligatorio de tratar. El país, desgraciadamente, vive una situación problemática en materia de seguridad sin que tengamos respuestas claras. Pero en las respuestas locales, a mí me parece que la propia gestión no asume el liderazgo que corresponde y siempre está presente esta especie de disculpa de decir, esta no es mi competencia. Si hay una competencia en seguridad, hay una competencia política de integración de la seguridad, hay también un Consejo de Seguridad provincial, según marca la ley, que jamás se ha configurado y que por lo tanto tampoco tiene una estrategia de gestión. Y también es cierto, hay que reconocerlo, el famoso Plan Fénix no ha pasado de ser un discurso y una retórica de parte del gobierno central, y lo que sin duda nos está haciendo falta es entender adecuadamente en esta lógica nacional del manejo de la seguridad del lugar que está ocupando Cuenca. Cuenca evidentemente tiene, yo diría, una estructura social mucho más homogénea que otras ciudades del país, su propia configuración geográfica y el hecho de que no estamos vinculados a los puestos de manera directa, nos hace una colectividad menos expuesta a los temas del narcotráfico. Pero sin duda alguna, Cuenca, por su desarrollo industrial, económico, por su potencial que tienen distintos órdenes, sin duda alguna puede ser o asiento de personas vinculadas al crimen organizado, zona de confort para ellos mismos y también lugar para el lavado de dinero. Sin duda alguna, mucho de eso nos está pasando, de modo que pensarnos a nosotros mismos como una burbuja que no está vinculada a una situación que sin duda alguna escapa a nuestra propia posibilidad efectiva de tratarla de manera directa, no debería tampoco ser descuidada en términos de decir no es mi competencia o en términos de entender que este asunto no nos pertenece, como si evidentemente nos afecta y por lo tanto necesita un tratamiento que va mucho más allá, y que tiene poco que ver con decir que la cárcel sea regional, como debería serlo ciertamente en su concepto, pero en donde ciertamente ese tema no es sin duda el más importante ni va a cambiar la situación real de lo que estamos hablando. Bien, quisiera también abordar con usted otro tema, el de la vialidad. La semana pasada se hizo un anuncio que fue calificado previamente por el prefecto de la SUAY y otras autoridades locales como un importante anuncio. Se abrió la expectativa relacionado con la vialidad en la provincia de la SUAY, con la presencia del ministro de Economía y con la presencia del ministro de Transportes y Obras Públicas. Allí se volvió de alguna manera a tratar de catalizar viejos proyectos, viejas ofertas para la provincia de la SUAY, cuando faltan muy pocos meses para que termine este gobierno. Se han despertado razonables dudas por parte de este colectivo ciudadano por la vialidad que se originó en la Cámara de la Construcción aquí en la ciudad de Cuenca. Hay varios actores que se han pronunciado sobre este tema. Las pasadas experiencias de los últimos años nos han enseñado a ser escépticos en este tipo de anuncios, pero vemos desde el día de ayer un esfuerzo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, fundamentalmente de tratar de dar sustento a que efectivamente el gobierno está intentando cumplir con lo ofrecido. El tiempo lo dirá y el tiempo es el peor enemigo para esto, pues este gobierno ya termina. Es una larga crónica que sigue. Pero en todo caso, se ha publicado información de la CAF en el sentido
de que el financiamiento para esos famosos pasos a desnivel en la autopista Cuenca-Azogues estarían más en firme. Se dijo también que hay una carta de intención firmada ya por el ministro de Transportes y Obras Públicas para concretar los estudios para esa nueva autopista hacia la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, se han dado algunas reacciones que también vale la pena comentarla. La del matemático Illingworth, quien ha señalado por poco como un enemigo público al ministro de Economía y Finanzas, dice que está volcando todo el presupuesto injustamente hacia la provincia de La Suay, cuando sabemos que más allá de estas ofertas, la situación ha sido enormemente deficitaria. Y hay también un pedido, esto por otras razones, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del correísmo para llevar al ministro de Economía y Finanzas a un juicio político en la Asamblea. Agradeceríamos su comentario sobre estas situaciones que tienen varias aristas. Como bien usted señala, el tema de la vialidad puede llevarnos a muchos caminos de reflexión. El primero, que me parece que es importante plantearlo, la relación de Cuenca con el Estado central es una relación absolutamente desigual y marginal. Y el problema central de la relación con este gobierno y con los distintos gobiernos sigue siendo el tema del centralismo. Creo que en ese sentido eso debería marcar un poco la ruta de nuestras reflexiones y de nuestras relaciones para tener propuestas de largo plazo. Segundo, me parece que el tema de Cuenca y el Azuay no es un tema de Cuenca y el Azuay, es un tema del sur. Y por lo tanto necesita obligatoriamente una respuesta regional. Es el sur que está fuera del país y el sur que carece de otro norte que no sea lo que pasa en Quito y Guayaquil. Creo que con estos dos elementos, la reflexión y las propuestas deben encaminarse en otra dirección. Y la otra dirección que a mí me parece que es fundamental, y he venido hablando de esto en algunas ocasiones, me parece que nosotros necesitamos una ley de integración vial del sur en el Ecuador. Y esa ley necesita financiamiento y esa ley necesita un órgano de administración. Y me parece que esa es una ruta que debemos de intentar sin descuidar las otras, que desde luego son importantes y que tienen que ver con la protesta permanente de nuestras autoridades, con estas iniciativas que a mí me parece que resultan un poco todavía pequeñas respecto a la magnitud del problema, que tiene que ver con las delegaciones que se están solicitando, en la medida en que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha demostrado la incapacidad para atender al sur del país. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tiene la capacidad humana y operativa para atender ni siquiera el mantenimiento vial de Cuenca y el Azuay, y menos de la región. En esa lógica, sin duda alguna, lo que está haciendo el municipio de Cuenca, lo que ha hecho la prefectura del Azuay, que ha estado teniendo una presencia importante, han estado ayudando, han estado participando y haciéndose cargo de lo que no corresponde a su competencia en términos estrictos, y pone en evidencia que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el órgano deficiente para cumplir su propia competencia y que por lo tanto necesitamos otro órgano que pueda ejercer esta competencia, y ese órgano debe ser desconcentrado y descentralizado. En esa línea de reflexión y de análisis, que creo que es objetivable, que es absolutamente demostrable, las estrategias, por lo tanto, deben ser otras que vayan de manera decidida a apuntar a los temas que tengan trascendencia a largo plazo, porque lo que nos está pasando, desgraciadamente, mire, el tema de los intercambiadores, de lo que yo recuerdo, comenzaron a anunciarse hasta el año 2012. Fueron supuestamente una realidad cuando... Me parece que era cuando Paula Grande estuvo de ministro de Transportes y Obras Públicas, si no me equivoco. Transporte y Obras Públicas supuestamente ya era una realidad que comenzarían a ejecutarse. Sigue siendo un tema en donde el tema de una vía que casi ya es local, que une Cuenca y Azogues, se convierte en el tema central. Y para la vía Cuenca-Guayaquil estamos haciendo una carta de intención, que como sabemos las cartas de intenciones no pasan de ser intenciones.
y gestiones políticas del momento. Entonces, yo no creo que tenemos una respuesta, no creo que debemos consolarnos y pensar que el gobierno está reaccionando adecuadamente frente a los problemas del viales. Me parece que el tema está entero de escribirse y en esa lógica creo que lo que está haciendo este comité cívico es importante. Tengo la impresión, y he sido en algunas ocasiones invitado para algunas reuniones, les he dado mi opinión, sigo pensando que estamos moviéndonos de un terreno demasiado pequeño respecto de los temas que necesitan una solución mucho más grande y donde necesitamos concursos más grandes que solo nosotros. Creo que en esa línea de pensamiento la integración regional es una obligación, la lucha regional es una obligación y el liderazgo que a Cuenca le corresponde es evidentemente una línea que debemos construir. Bien, volviendo, doctor Orellana, ya en esta fase final de este diálogo, a temas a los que usted se ha referido, la actuación de los legisladores azuayos por una parte, esa situación desastrosa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que vive una verdadera debacle, mucho más allá de ese escándalo de Rosa Argudo, servicios de salud, entre comillas, con farmacias prácticamente vacías, con medicinas para enfermos terminales, para enfermos con enfermedades catastróficas, con enfermedades crónicas que no tienen una pastilla en la gran mayoría de los casos, con citas que se las da para temas urgentes, incluyendo en esto graves enfermedades como el cáncer para 2-3 meses, sabiendo que en esos tiempos la vida de los pacientes se extingue, etcétera, etcétera. Una verdadera tragedia nos lleva a esa conclusión de que el IES requiere de cambios. Y dentro de esto, sin hacer juicios de valor sobre lo positivo o negativo de los proyectos, sí sobre la intención, ha habido intenciones de tratar de cambiar positivamente a esta institución. Uno de ellos ha sido Henry Llanes Suárez, un ex legislador, hoy un representante de los jubilados, que a través de la iniciativa ciudadana propuso un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que pretendía abordar algunos aspectos del IES, entre ellos el tema financiero, entre otros también el colectivo, ese consejo directivo del IES que dirige los destinos. Hasta ahora está de más ya insistir en la tragedia en la que se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Escuchemos qué dijo Henry Llanes sobre los legisladores azuayos cuando esa ley presentada por Iniciativa Ciudadana para reformar el IES fue deformada, fue mutilada radicalmente en la Asamblea. Fue un ciudadano de Cuenca de nombre Gustavo Jara Espinosa, este individuo que torció el informe de la comisión el 13 de junio y también la moción. Este individuo nos considera a nosotros unos estúpidos, ¿no? Que hayamos salido a las calles a pedirle al país durante 4 meses, ¿no?, a que nos apoye con su firma de respaldo, y para que este individuo, que los vamos a declarar personas no gratas a nivel de la seguridad social, los jubilados y los afiliados, ¿no?, presentó una moción. Este señor es de la Revolución Ciudadana, es un asambleísta alterno, que seguramente como parte de una componenda, ¿no?, de bloques parlamentarios, ¿no?, o sea, de la Revolución Ciudadana, porque este señor es de la Revolución Ciudadana, que seguramente por consignas de este bloque parlamentario, y también de los 14 asambleístas que fueron elegidos por parte del gobierno actual, y que ahora el bloque de gobierno tiene 36, por eso que le decimos que son unos asambleístas mercaderes de la política nacional, son unos tránsfugas de la política nacional, porque no se les puede decir otra cosa. Entonces, estos concertados así, hicieron 76 votos, ¿no? Y como producto de esta moción, que este asambleísta abusivo, que atropelló la dignidad de los afiliados y los jubilados, yo lo digo con toda frontalidad, ¿no? Presentó una moción. Detállenos, por favor, ¿qué es lo que hizo el asambleísta Jara? El lunes 10 de junio,
la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social sesionó, a la que yo participé. Y allí no asistió la asambleísta Méndez de la Revolución Ciudadana de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, ese día. Y ese día se principalizó, entiendo que se principalizó este señor alterno, asambleísta alterno, Gustavo Jara Espinosa, porque hay que nombrarlo completo. Sí, Gustavo él es un dirigente de la Revolución Ciudadana aquí en la provincia de La Suay, ha estado varias veces candidato para algunas dignidades y ahora efectivamente era uno de los asambleístas alternos. Y entonces, claro, curiosamente la comisión, primero que no, ese día, digamos, para el día 13, entonces, digamos... Así describía Henry Llanes la actuación de este asambleísta de La Suay, Gustavo Jara, conjuntamente con otros asambleístas de la Revolución Ciudadana, que según la versión de Henry Llanes echaron a perder el espíritu de la ley de seguridad social que proponía esta iniciativa ciudadana. Hoy Henry Llanes señala que se mutiló los proyectos porque implicaban IES y BIES, pero sin embargo se mantuvieron de cualquier forma algunos aspectos positivos de la reforma. Lo que se intentaba con estas reformas era cambiar el ámbito de gobernanza en el IES y en el BIES y también solucionar parcialmente por lo menos la parte económica del IES que, como le hemos dicho, agoniza. Allí está la presencia de otro asambleísta, Gustavo Jara Espinosa, quien llegó como asambleísta suplente. Gustavo Jara, hasta donde lo recordamos, nació en las Juventudes Correístas aquí en la provincia de La Suay, fue ascendiendo en la dirigencia, llegó a captar tras varios intentos de elección popular esta posición como asambleísta suplente, y allí está la descripción de Henry Llanes de su papel, difícil de comprender con respecto a la actuación que tuvo para desbaratar en buena parte esa propuesta, sobre todo en lo que se refiere a la conformación del Consejo Directivo del IES. Con su comentario u opinión cerramos, doctor Orellana. Sí, yo creo que tal vez merecerá otra conversación los roles que los cuencanos a veces cumplimos en tareas que son complicadas y en donde nos prestamos. Tenemos un breve corte, esperamos que sea un lapsus de internet. Estamos en diálogo con el doctor Tarquino Orellana. Ojalá no se haya producido un corte para escuchar esta última opinión en el marco de esta entrevista. Aparentemente se colgó, desgraciadamente. Si es que es posible, retornaremos en próximos instantes con el doctor Orellana. Allí estamos. Sí, se había cortado la señal, doctor Orellana. Le ruego iniciar su respuesta. Sí, yo decía que tal vez merezcamos un diálogo aparte sobre el rol de los cuencanos en ciertos momentos de la vida política del país, donde aparecemos para cumplir tareas bastante incómodas. La otra cuestión que me parece que no debemos descuidar, más allá de los temas personales, es el hecho de que el tema del IES es uno de los temas más importantes de la vida del país, al cual no le hemos dado la atención que necesitamos y sobre la cual nadie quiere quemarse las manos y sobre la cual nadie quiere asumir la responsabilidad que implica pensar el tema de su gobierno y de su gestión. En el tema del gobierno, a mí me parece que hay un esfuerzo que sigue yendo por la ruta más equivocada, y en eso yo no coincido con la propuesta del señor Llanes, que es un poco repartámonos la torta entre más. Entonces, que tengamos un consejo directivo más grande, con más participación. Creo que ese es el modelo que ha fracasado. Necesitamos un IES mucho más efectivo, y yo diría que mantenga sus cajas de seguridad con mucha mayor eficiencia, con capacidad de gestión, con un modelo gerencial que se distinga mucho más de este esfuerzo representativo, participativo, que me parece que es un fracaso en términos de la gestión, porque lo convierte en un órgano político. Y el otro tema que está presente y está pendiente, sin duda alguna, es el tema económico. Que el banco del IES pueda ser un banco de primer piso o que se mantenga como banco de segundo piso, yo creo que es todavía secundario respecto a cuánto estamos aportando
a cuánto podemos apostar y cuál es la sostenibilidad del IES en el mediano y largo plazo. Porque el tema importante es que el IES se sostenga. El tema importante es que el IES siga siendo, como es de hecho, aunque con muchos problemas, la caja de ahorro del país. Porque si la caja de ahorro del país quiebra, quiebra el país. Y creo que estamos cerca de ello y no queremos enfrentarlo. Y por eso me parece a mí que, obviamente, contando con los aportes que puedan dar distintas personas, nadie tiene la respuesta final, debemos construir una respuesta responsable y este es uno de los temas que el país necesita un pacto. Necesitamos un pacto nacional con respecto al IES. Claro. Porque ese como usted señala, doctor Orellana, es un tema realmente para discutir por muchas horas, pero estamos al momento hablando sobre dos extremos, quizá, a los que podría llegarse. Uno podría ser un manejo totalmente profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lo amerita, particularmente en el tema médico, el manejo de pensiones también, por supuesto, un equipo que tendría que configurarse de alguna manera, pero que le dé también independencia al IES para tomar sus propias decisiones. Pensamos, quizá, y esto es un pensamiento más allá de reflexionado simplemente del momento de esta conversación, una especie de fideicomiso con un equipo 100% profesional que garantice los intereses de servicio del IES para pensionistas y en el ámbito médico, a diferencia de lo que existe ahora, un directorio cooptado en forma secuencial por cada gobierno de turno. Definitivamente, yo creo que ahí hay temas, como usted bien señala, de mucha trascendencia. Me parece que el tema de la gobernanza es sin duda alguna fundamental, que deba ser tratado, pero creo que el modelo que está proponiéndose de que seamos más los que participemos en la decisión y en la dirección no es el modelo más idóneo. Creo que hay modelos gerenciales mucho más desarrollados que pueden servir de ejemplo y que también supongan, y creo que hay otro tema que no hay que descuidarlo, el tema del IES también tiene que ser descentralizado. La gestión del IES también necesita formas de descentralización y desconcentración que son fundamentales, porque si no todos nos vamos a la deriva. Y también es importante que distingamos entre lo que es planificar, regular, controlar y prestar el servicio. No puede estar en la misma cabeza todo, porque lo que está en la misma cabeza, lo único que hace es permitir que lo que está mal hecho siga manteniéndose mal, porque tanto el que regula como el que controla son los mismos que prestan el servicio. Bien, le agradecemos mucho, doctor Orellana, por su presencia en esta mañana. A usted muy buenos días, muchas gracias. El doctor Tarquino Orellana fue síndico municipal, ex concejal del Cantón Cuenca.